Hoy en La Otra Mirada vamos a dar respuesta a una de las grandes incógnitas que tenemos en el día a día, que es cómo reinventarnos. Así que nos vemos en este programa porque sé que te va a gustar. La Otra Mirada. Pues te doy la bienvenida a La Otra Mirada. La verdad que tenía muchas ganas de volver a estar aquí todos los miércoles a las 4:30 de la tarde de hora de España, en directo en todos mis canales, en YouTube, en TikTok, en Instagram y por supuesto en LinkedIn también, en el que nos puedes ir preguntando, en el que puedes ir poniendo las preguntas según vaya surgiendo, y con cada líder que tenga, con esos referentes, pues sacaremos esas respuestas que te vayan surgiendo. Hoy vamos a hablar de reinventarnos, vamos a hablar de esa transición. Y para eso vamos a dar 3 respuestas importantes que te vas a llevar. Por un lado, los consejos de esos 3 puntos que va a servir para ti, para reinventarte, y un gran fallo que estamos cometiendo todos a la hora de reinventarnos y que te va a abrir los ojos. ¿Con quién voy a hablar? Voy a hablar con una de las personas que para mí es un referente en este concepto de la reinvención, que es con Sara Hostens. Y Sara, bienvenida aquí a Alberto, La Otra hola. Mirada. Muchas gracias, me encanta estar aquí. Pues Sara, para mí eres una referente, porque siempre que hablo contigo, además, a mí me haces reinventarme. Qué bueno. Es algo maravilloso, ¿no? Porque dentro de tu perspectiva, que ahora me vas a contar un poco cómo has sentido tú este concepto de reinvención, pues lo compartes con la gente, lo compartes con los que te conocemos y tienes un gran impacto, por lo menos conmigo. Y yo luego te voy a ir contando también los impactos según vayamos hablando, ¿vale? Pero la primera pregunta para la audiencia, ¿no? Que se esté preguntando, ¿qué es esto de reinventarse o cómo Sara ve la reinvención? Reinventarse es cogerse a uno mismo con lo que lo conforma a día de hoy y cambiarlo, volverlo a inventar. ¿Y tu vida estaba perfecta y necesitó reinventarse? ¿O cómo surgió? Porque la reinvención viene normalmente de una catástrofe o pueden salir también de celebraciones. Va a depender un poco de la persona. La reinvención viene a ser una respuesta a una necesidad evolutiva, en todos los casos. Evolucionar es cambiar. Para cambiar hace falta un detonante, por lo general una experiencia vital, que puede ser un acontecimiento feliz o un acontecimiento desgraciado o no tan feliz. Pero lo que es seguro es que ese acontecimiento va a hacer cambiar el nivel de conciencia de la persona. Por lo tanto, cambio y evolución y también reinvención están totalmente unidos. ¿Y cómo una persona puede empezar a sentirse que está más consciente? ¿Qué tipo en el día a día, cómo lo nota? ¿O cómo lo notaste tú? Pues con un gran momento de certeza. Tuve una gran certeza. Y además te diré que no era exactamente provocada por nada, sino más bien a consecuencia de pues una serie de circunstancias, como de un recorrido, y ese momento de certeza me llevó a una reflexión. Y esa reflexión me llevó a hacerme consciente de que necesitaba un cambio. Y ese cambio fue mi reinvención. Es como volver a nacer. A nivel existencial, sí, efectivamente. Es como darte el permiso y la oportunidad de renacer. ¿Y cómo siente una persona que renace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese primer paso en el que sientes algo, te empiezas a hacer consciente, pero dices, voy a empezar de nuevo. Pero claro, ahí luego también vienen muchos bloqueos, vienen muchas creencias. El qué va a pensar la gente de mí con esta nueva forma de pensar o de vivir que voy a tener. Todo eso, esos bloqueos, ¿cómo se pueden superar? Las creencias son constructos que vienen por
se generan normalmente durante la infancia o se heredan. Y siempre están, por decirlo de una forma, originados en el desconocimiento, en una falta de información. Si quieres que lo desarrolle un poquito. Sí, claro. Sí, pues, me gustaría. Vamos a decir que tal como la luz hace desaparecer la oscuridad, ya que son incompatibles, no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, así también el conocimiento desplaza la ignorancia. Por lo tanto, al indagar y entender y comprender y saber, se puede entonces dar la vuelta a una creencia. Se puede, de hecho, disolver, igual que se disuelve las sombras con la luz. Me gusta mucho ese símil que haces con la luz y la sombra, ¿no? Porque muchas personas quizás han quedado en las sombras, se creen eso que se han creído siempre, se han puesto ese techo de cristal y a través de ese conocimiento y de esa conciencia se enciende esa luz y de repente ¡fua!, desaparece. ¿Eso cómo lo sentiste tú en tu vida? Pues dándome cuenta, llegando a una conclusión de que mi vida no tenía sentido. El sentido, no estaba viviendo con el sentido que ya tenía que tener. Lo que había hecho anteriormente estaba bien, pero ya estaba hecho. Ya pertenecía al pasado. Y en ese momento necesitaba desarrollar otra parte de mí. Para la gente que no te conozca, anteriormente tú, por ejemplo, has creado empresas, has hecho grandísimos eventos, lo que para muchas personas tendría como una vida perfecta, ¿no? Con éxito, haciendo lo que te gustaba, y de repente llegó también una crisis que te dijo, ojo, que como en otras conversaciones que hemos tenido tú y yo, lo que hoy es un globo de repente se pincha y desaparece. Efectivamente, el famoso knock knock. Que sí. Pues verás, esa, ¿cómo lo diríamos? Facilidad es relativa. Yo me he dedicado 25 años a los eventos. En 25 años pueden suceder muchas cosas. De hecho, esa crisis se situó un poco a medio camino. Un poquito más, sí. Y luego volví a los eventos. Era como no había terminado esa etapa de mi vida y, sin embargo, al volver de nuevo, crear una nueva empresa, volver a todo ello y volver a hacer el mismo recorrido y hacerlo bien, ahí es donde me di cuenta de que ya no, de que no era eso, de que estaba lista para dar el paso a lo siguiente. Para dar el paso, efectivamente. Y en lo siguiente es... en creatividad. Porque además estás escribiendo novelas, ¿verdad? Estás escribiendo ahora una novela romántica, pero por otro lado, que es esa parte creativa, pero por otro lado también estás creando ese proyecto de reinvención con diferentes herramientas como la astrología, como el coaching, la planificación, y para eso llevas años también trabajándote. No es lo siento y lo hago, no, primero te has preparado, te has certificado a nivel de coach, te has certificado en astrología. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues yo voy a decir que empezó inocentemente, creyendo que yo iba a ser una escritora de novela romántica y que me iba a dedicar a eso y dándole un trasfondo de astrología, porque bueno, la astrología me apasiona, es mi gran pasión y efectivamente estoy certificada en astrología evolutiva. Pero esto es como todo. Tú inicias un camino sabiendo más o menos a dónde vas, sabiendo lo que quieres, a dónde quieres llegar, pero el paisaje va cambiando. Y a medida que avanzas, pues te paras aquí a tomar un café, te paras aquí a respirar un poco de aire puro. Fíjate tú, me he encontrado con mi amigo de la infancia. Van sucediendo cosas y eso aplicado a todo lo que se puede llegar a aprender, lo que nos podemos llegar a formar hasta sentir que estamos completos, que no es nunca. Pero dentro de que no es nunca, pues, oye, sí que vas
de alguna manera, añadiendo y sintiéndote cada vez más eso que tú quieres ser. La novela romántica, fíjate que de estar en el origen, ahora está más bien en un futuro no muy lejano, pero ahora ha tomado relevancia la propia reinvención. Claro, incluso a la hora de escribir, tú tenías dos opciones. Seguir escribiendo esa novela romántica que ya empezaste a escribir hace tiempo, desde la parte de la creatividad, o escribir realmente sobre la reinvención y cómo lo estás llevando y cómo realmente ves esa reinvención con las diferentes estrategias o herramientas y cuál ha sido tu decisión. Me encanta esta pregunta porque fíjate que yo venía muy preparada para escribir. Venía preparada de 4 años en el Ateneo Barcelonés, hacía ya tiempo porque siempre he querido escribir, pero venía además de hacer un máster en novela romántica y yo estaba escribiendo mi novela y cada día, ya con una programación, con un calendario editorial, con todo, me sentaba a escribir y no avanzaba. Día tras día, y no avanzaba. Y ahí es donde yo empecé a decir, aquí hay algo que no... Algo dentro de mí no está bien. Eran creencias. Sí, pero mira, yo creo que es... El otro día yo en una sesión de networking me lo hicieron tan visible, y déjame que te lo cuente. A veces intentas hacer cosas y remas a contracorriente. Como me decía, era una mujer argentina, me decía, estás remando en dulce de leche. El dulce de leche que es tan pegajoso, ¿no? Y remas ahí y por mucho que quieras tienes ese enfoque, pero te cuesta y te cuesta. Y al final son señales del universo que te está diciendo, quizá no es el momento. Sin embargo, haces otra cosa que sale 100% de ti y explota. Y te está diciendo, ojo, por aquí es. Y quizá esa parte es un poco lo que te estaba pasando a ti en ese momento, ¿o no? Voy a romper una lanza en favor de aquellos que, como yo, empezaron muy bien, tuvieron que reestudiar la situación y acabaron yendo por donde no tanto se imaginaban. Es decir, yo era extremadamente feliz con mi plan de ser escritora de novela romántica. Cuando empecé a darme cuenta de que había algo que no me estaba permitiendo avanzar según lo estipulado, lo que yo me veía totalmente capaz de hacer, y darme cuenta de que era una cosa mía, porque disponía del tiempo, disponía de todo, lo tenía todo a mi favor y sin embargo no avanzaba. Ahí es donde yo empecé por trabajar mi mentalidad. Dije, esto es un tema de mentalidad, tiene que serlo por fuerza. Lo bueno de tomar las riendas de tu vida y de decidir reinventarte es que te das carta blanca para eso precisamente, para hacer lo que sea necesario, porque de verdad, Alberto, no sé cómo suena esto, cómo te va a sonar, pero mi conclusión fue, si yo me muero ahora mismo, ¿qué he hecho? ¿Qué dejo? ¿Qué cosa? Entonces, tú imagínate que darte cuenta de repente de que... Y mira que llevabas cosas hechas, ¿eh? Y llevaba cosas hechas, Llevabas 25 años haciendo grandísimos eventos, dando trabajo te iba a decir a miles, pero sí a cientos de personas. Sí, es una forma de labor, pero no era lo que vibraba no contigo. era, de verdad que no, a nivel mío, ahora voy a ponerme ya así un poco más profunda de mi alma. No terminaba de vibrar. Yo no había hecho lo suficiente, me faltaba la parte de contribución desde otro lado. Desde otra mirada. La otra, efectivamente, esta otra mirada. Entonces, bueno, yo siempre digo que salí ganando, porque inicié un camino de reprogramación de muchos meses. No te rías, pero dije, bueno, trabajamos las creencias un ratito y después trabajamos la mentalidad. Y claro, mi mentora me decía, no, es que es lo mismo. Entonces yo decía, no quiero trabajar ya más creencias, ahora vamos a... Y me salía otra, yo misma la llamaba y le decía, Raquel, ¿otra? Y me decía, pues venga, vamos. Entonces así estuvimos casi 9 meses. Casi 9 meses que no estaban en mi calendario. Pero yo me di el permiso, porque sabía que o pasaba por ahí o no había nada. Ay, y cuando hablamos también de... Una vez que empezaste ya a superar esos 9 meses que comentas, que quizás son 9 meses y para otra persona pueden ser 2 años, o sea que cada uno también lleva sus propios ritmos y en eso
No debemos compararnos nunca con nadie, ¿no? Cierto. Hay personas incluso que son más accionables y prefieren accionar y cagarla tantas veces como sea necesario y aprender de eso. Y hay personas que prefieren tener mucha más estructura antes de dar el primer paso. Todo es perfecto. Tú eres más de un lado y yo soy más de otro, ¿no? Sí. Y eso es maravilloso también, que cada uno seamos diferentes y que cada uno podamos... Que no mi forma de hacer es mejor que la tuya ni lo contrario, ¿no? Y tú a partir de ahí, creando todo esto y teniendo toda esa seguridad, creaste, vamos a decir, como tu método, pero un método que te ha servido para ti, que es entender esa reinvención desde tus propias herramientas, en el que el coaching forma parte de ella, toda la parte de mentalidad, de creencias, en el que tú ya además te has certificado, pero otro punto, que es también otra mirada también muy importante, que es la astrología, como bien estábamos diciendo. Cierto. ¿Cómo es para ti esa astrología en la acción diaria? Porque claro, la gente en astrología quizá piensa, bueno, eso es los signos del zodiaco, tú eres Virgo, tú eres Escorpio, y eso significa X, pero tú no tienes esa visión. La verdad es que no. La astrología es un mapa de ruta tan claro, tan coherente con la persona, que yo de verdad pienso que se debería estudiar en los colegios. Hasta ese nivel. A mí personalmente fue la herramienta que me dio ¿cómo te diría? La confirmación, la tranquilidad de que estaba en el buen camino. Porque en ese momento, cuando yo dije, me tengo que reinventar, yo ya me estaba certificando como astróloga en astrología evolutiva. De verdad que recomendaría a todo el mundo que conozca su carta a ese nivel, porque hay indicaciones muy claras que pueden ayudar muchísimo. Y es lo que hice yo. Yo cogí mi carta y simplemente le di otra mirada, una mirada de, ok, ya no es solo porque me guste, me apasione, me fascina de siempre, me sigue fascinando, sino porque me daba claves. Y esas claves tomaron consistencia, forma, realidad, sentido. Es que todo, mientras lo estás diciendo, a mí me está resonando continuamente. Porque además en eso yo te tengo que dar las gracias. Por eso también para mí eres una gran referente, ¿vale? Y por eso estás sentada aquí hoy en la otra mirada. A ti. Porque justo eso que estás diciendo es lo que me ocurrió a mí. Cuando empezamos a hablar tú y yo hice ese ejercicio que para todos aquellos que os apetezca, os lo voy a decir así de fácil. Te metes en una web, pones tu fecha de nacimiento, el lugar donde has nacido, la hora, y te sale una carta astral, ¿no? Más o menos. Además, luego tú tienes una web, pero incluso de forma gratuita la tienes. Vale, eso te da una foto, una imagen. ¿Yo qué hice? Le pregunté a ChatGPT y le dije, tradúcemelo, que no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de astrología más que lo que yo siento y canalizo. Yo canalizo mucho, pero no le puedo explicar a nadie lo que es, porque es algo que yo siento simplemente, ¿no? Claro. Que eso es lo que además luego me lleva a Respira Universo, toda esa canalización. Respira Universo, si todavía no lo conoces, es mi canal de meditaciones en YouTube. Vale, perdona Sara, que voy haciendo pequeños cortes para la audiencia, que también te voy recordando, comenta todo lo que estás viviendo en esta entrevista, que el comentar es muy importante para ir generando toda esa conversación. Total, que lo que te quería decir es que, claro, yo entendí un poco mi carta astral, pero yo te la pasé a ti. Y tú le diste una vuelta. Claro. Espectacular. Pero lo que has dicho de sentí que estoy en el camino correcto, porque ya desde el día que nací, eso no significa que mi vida esté escrita, pero sí que mi propósito está bien definido y hoy estoy de camino a ese propósito. Efectivamente, el propósito que viene representado por el nodo norte en la carta natal es increíblemente, es un significador tan grande que si realmente estás abierto, bueno, a un cambio, a reconducir tu camino,
¿sabes qué pasa? Que te vas a aferrar a ello, sabiendo que no puedes ignorarlo. Es una tontería. Es como si tienes hambre y te ponen algo de comer delante, tú tienes que alimentarte. Lo mismo sucede con esos indicadores evolutivos que hay en la carta. Entonces, y además están relacionados entre ellos. Claro, totalmente. No son cosas... es una historia, cuenta tu historia. Tu carta es tu historia. Es que incluso en algún momento yo he sentido decir, oye, voy a compartir mi carta con quien quiera, ¿no? Porque de esa forma también la gente que me quiera conocer un poco más, yo comparto mi carta astral. Pero por otro lado, me ha dado mucho miedo. Porque digo, ojo, que es mucho poder. Es mucho poder. Yo no lo haría. Tú no lo harías, ¿a que no? Por eso no lo he hecho. Porque por otro lado he dicho, madre mía, es que no es desnudarme, es más allá. Porque, claro, con quien la he compartido, con personas como tú que sois en eso expertos, no desde la lectura, sino desde explicarla para que las personas entiendan realmente lo que significa, ¿no? Claro, a mí me decías, ojo, que es que tú en la casa 12 tienes ahí un stellium, ¿no? ¿Me hablabas? Un stellium. Que son un montón de planetas y un montón de energía ahí metida. Claro. Y claro, eso cuando luego dije, lo voy a compartir así como de forma más inocente, luego lo pensé y dije, no, eso debe ser algo mío, ¿no? Es como mi propia brújula. Efectivamente, tú no invitarías a todo el mundo a tu casa, ¿verdad que no? A que dieran vueltas por allí y vieran, no sé, qué tienes en la nevera, dónde duermen tus hijos. No lo harías. Pues esto es lo mismo. Y aparte, creo que tiene mucho sentido el vivir la carta de manera interna. Es algo muy a respetar. Estamos hablando de ti. Es que es como una radiografía de ti también. Sí. ¿No? Es Yo, cuando la integras, es como algo que forma parte de ti. Fíjate, cuando alguien me pregunta qué es la carta o cómo... o para qué nos sirve, o realmente yo la veo, fíjate que puede sonar un poco exagerado, un poco extremo, pero igual que venimos con una configuración genética medible, se ve. También la astrología. La astrología, cuando tú, por ejemplo, la aplicas a una familia, vas a ver que hay signos que se repiten. Son como racimos. Sí, es Te verdad. digo, es la historia, o sea... Y por supuesto no es solo la astrología, hay muchas dinámicas y lo sabemos porque conocemos a muchas personas que trabajan que trabajan lo mismo desde otros ángulos y al final viene a ser lo mismo. Es nuestra existencia aquí en la Tierra y el sentido que tiene que tener. Entonces, lo que nosotros necesitamos es encontrar ese sentido de nuestra presencia aquí. Somos buscadores. Yo creo desde que nacemos durante décadas. Es rara la persona. Bueno, a ver, es que ¿por qué nos dan X número de años? ¿Por qué nos dan tantos años? Salvo personas que quizás vengan, ¿sabes?, con otro plan. Pero vamos a decir que tú tienes 80, 90, 100 años y pronto tendremos más de 100. Sí, con la evolución científica. Sí, yo ya me he cambiado la fecha y ya me he dicho, me voy a dar 15 o 20 años más porque quiero aprender muchas más cosas, quiero evolucionar mucho más. Entonces, en todo ese tiempo, pues tú imagínate que es que tienes claramente un trabajo que hacer. Es que no estás aquí ¿para qué? Pero justo también es esa respuesta que tú te has dado desde el principio a la hora de comenzar con la reinvención, que es cuando tú te haces una pregunta y tu respuesta es respecto a tu vida, ¿qué he hecho yo hoy, hasta hoy, para poder decir estoy dejando un legado? Si tu respuesta es todavía no lo sé, es que tienes que empezar a ser consciente y dar los siguientes pasos para entender tu propósito y avanzar y empezar a acabar con ese miedo del cambio. Tú lo sentiste muy claro. La vida es de una generosidad estratosférica. Quiero decir, yo sí había cumplido con una parte, pero era una parte X. Y como te decía antes, ya no era eso. Era otra cosa, por eso ya no era. No voy a decir no sirve, no...
Sí, podría haber seguido haciéndolo. Podría haber seguido. Podría estar ahora mismo sin haber hecho ninguno de estos movimientos en otra dirección, pero me di cuenta de que no se trataba de eso. Me di cuenta de que efectivamente había muchas cosas que necesitaba poner ahí fuera. Y sabes, el famoso de volver a la sociedad, eso se entiende con el tiempo. Tú cuando eres un niño no entiendes, tú recibes. Cuando eres un adolescente recibes. Cuando eres una persona joven recibes. Luego llegan los años fuertes, que digo yo, que también suelen corresponderse con los años quizás más duros, ¿no? Que es cuando creas tu familia, la sacas adelante, estás construyendo. Y llega un momento en el que dices, vale, he construido mucho, pero ¿qué he construido? Fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi entorno. Y ahí es cuando te das cuenta, que es lo que a mí me sucedió, y suena un poco manido, pero fue el famoso, creo que estoy viviendo de dentro para afuera. Y ahora es de dentro, de fuera para adentro, y ahora es de dentro para afuera. ¿Y cómo se vive de dentro para afuera? Siempre, siempre, siempre es mediante la expresión creativa. A un nivel, algún nivel. Y yo la tenía muy sofocada, porque precisamente lo que hacía no me daba espacio. Y solamente había tenido pequeños momentos o resquicios en los que le había podido dar atención a esa parte. Suficientemente profundos a nivel mío mental y de insight como para darme cuenta de que eran importantes, pero no los podía atender. ¿Tú crees que todas esas señales también se pueden definir en milagros? ¿Crees en los milagros, esos milagros cotidianos del que habla la gente? Verás, yo creo que los milagros, el concepto de milagro, yo he pensado mucho en esto, porque me encanta. Pero el concepto de milagro, mi conclusión es que siempre creemos que es algo bueno, un milagro es bonito, un milagro es algo maravilloso. Pero un milagro, en realidad, es algo que no se puede explicar, no se puede prever, no se puede replicar. Por lo tanto, es algo inesperado. Sería muy uraniano. Urano, que es el planeta de las sorpresas, ¿no? Entonces, cada persona va a tener una idea de la milagrosidad. Por ejemplo, imagínate alguien que está enfermo y cada día abre los ojos un día más. Es un milagro estar vivo. O unos papás, un papá o una mamá, que de repente aparece un bebé en su vida. Se convierten en padres. Tú eres papá, yo también. Es lo más, no sé. Importante en tu vida, sí. Efectivamente, ese yo creo que es el gran milagro. Pero también puede ser alguien que le toca la lotería. Sí. Que quizás es un milagro en ese momento, pero luego puede ser también mucho peor. Sería un milagro que me tocara a mí, que nunca juego, ¿vale? Sería un milagro total. Pero lo que te quiero decir es que tenemos las cosas como muy ubicadas, como muy definidas, como muy enclastradas ahí. Y pues casi todo es mucho más amplio y mucho más aplicable a todas las cosas, porque milagros vemos cada día. Para mí un avión que vuela es otro gran milagro. Y ese se replica, está estudiado, pero para mí es un milagro. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, bueno. Yo he sido auxiliar de vuelo, entonces he volado muchos días. Mi mujer sigue siendo auxiliar de vuelo, sí. Mira. Así que creo mucho en la ciencia y en, pues y en la tecnología. Lo explicas, por favor, para que lo entienda. Sí, es bastante. Luego no es tan difícil, ¿eh? La verdad que una vez que te metes, he subido además muchas veces en cabina de vuelo y tú lo ves y dices, joder, pues no es tan difícil, ¿no? Al final es un cuanto de velocidad que cuando le metes un poco de inclinación, pues el cacharro vuela. Si esto pues es así. Fíjate que dentro de que el milagro es lo otro, el hecho de que el avión vuele, para mí ese momento de despegue posiblemente esté entre las, no sé, 8 o 10 cosas que más me llegan a emocionar. O sea, yo siento que yo vuelo. No me limito a me subo a un avión y me voy. No, es que es algo... O sea, a mí me eleva volar en avión, aunque sea a Mallorca, ¿sabes? Elevarme. Es que te eleva, es así, es que te eleva. ¿no? Es que es una... Pero cuando ya sensación... dices, estoy sobrevolando una cordillera, el océano, es que eso es... No sé, es un maravilloso. Milagro. Es un milagro.
Y respecto a lo que la gente podría pensar en la astrología, respecto a los milagros, un milagro, por lo que dices, es algo inesperado. Ya sea bueno o malo, es algo inesperado que no te esperas. ¿Crees que la astrología puede ser ese camino que también te vaya indicando, ojo, puede venir algún milagro o no? ¿Crees que esas energías te pueden, entendiéndolas bien y en función también de cada uno de nosotros, te pueden ir indicando... Sí, ¿me momentos? permites que te explique un poco la astrología en pocas palabras y también para las personas que no saben lo que es? Al final es una interpretación de aspectos, de grados, que se miden en grados, entre planetas. Podría ser entre personas. Imaginemos que aquí hay distintas personas. De cada una de esas personas a las demás saldría como una línea y esa línea se mediría en grados, 90 grados, 0 grados, 180 grados, bueno, distintos. Tienen una interpretación, tienen una lectura. Entonces, una cosa que me gusta siempre aclarar es que la astrología bebe de la astronomía y los astrólogos serios y formales los datos los toman de la NASA. Y hay un gran instituto americano, el Instituto ISA, que es de astrología y a mí me parece, bueno, lo más grande. Entonces, la astrología seria, vamos a decir, la que no es tan de interpretación, vamos a decir, como muy... Como de brujería. Como muy de lo que me conviene. Sí. Como muy de lo que yo cojo lo que me sirve, ¿vale? Pues bueno, es lo que es. Es decir, que si tú y yo estamos a esta distancia, que sería una distancia de conjunción, estamos juntos, estamos teniendo una conversación. Si tú y yo tenemos energías afines, maneras de pensar parecidas, pues va a ser una conversación agradable. Si tú y yo tenemos naturalezas muy distintas y no estamos de acuerdo, probablemente sea una discusión. Lo mismo sucede. Entonces, vamos a decir que la carta natal refleja dónde estaban los planetas con esas distintas direccionalidades en la hora del nacimiento de una persona, porque es como si hiciera una foto fija desde arriba. Y yo me gusta utilizar el símil de una caja de quesitos con los 12 quesitos, que serían los compartimentos, y cada uno corresponde a una casa astrológica que se identifica con una o varias áreas de la vida, pero vamos a decir que con una y están también estructuradas por temas. Empieza por la parte personal, yo soy, yo tengo, yo pienso, luego pasa a la parte familiar más cercana, después ya pasa a lo que sería con un otro, todo lo que no puedes hacer si no estás con un otro, y después la parte colectiva. Entonces, tú vas teniendo toda esa información natal tuya. Esos son tus parámetros. Uh-huh. Ya tienes mucha información, ya con eso tú puedes hacer muchas cosas. Pero los planetas se siguen moviendo. Esa caja de quesitos, el puntito del centro sería el bebé, los planetas están donde estén, la foto fija, pero claro, los planetas se siguen moviendo. Igual que el coche que ahora está aparcado ahí en la esquina, dentro de media hora a lo mejor está en, no sé, Teruel. Bueno, no llega en media hora, pero ¿me entiendes, no? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, los aspectos nuestros de la carta natal. Soy rubia, tengo los ojos azules, mido 1,75 m. Por ejemplo, esos son parámetros míos. Soy sueca de nacimiento, es que no se puede cambiar. Pero después yo me puedo ir a vivir a Alemania y me puedo, no sé, teñir el pelo. ¿Entiendes? Es que esa es... y me puedo, no sé, transformar, cambiar. Y la vida nos lleva a cambiarnos. Y nosotros nos llevamos a cambiar nuestra vida, si queremos, si somos conscientes de lo que hay en nuestra carta y también de lo que está sucediendo en cada momento. Porque tú piensas que si tú y yo fuéramos planetas y ahora nos levantamos y nos vamos, pero cada día, no sé, 5 de enero, hacemos este mismo podcast, se va a producir la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Que los planetas hacen eso. Hay planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, son del día a día, van mucho más rápidos que los demás y lo que hacen es que repiten circuito rápidamente. O sea, los notamos, tú hoy te puedes levantar cansado, vaya, no he dormido, pero mañana puedes estar muy bien. Uh-huh. Después están los planetas sociales, que son ya algo más, tardan más tiempo, son más sólidos, van despacito pasando por aquí, ¿sabes? Es como, sería otro tipo de conversación como muy profunda que estaríamos teniendo aquí que duraría mucho tiempo, ¿vale? Pues eso serían
Júpiter y Saturno, que son los planetas que dan paso después a los transpersonales que nos afectan más a nivel colectivo. Pero ¿qué sucede? Que todos ellos se están moviendo, cada uno a su velocidad. Por eso como que tu carta es esa foto, pero en función del movimiento de los planetas, también de la Luna, ¿no? La Luna nos afecta bastante. La Luna y el Sol, que son luminarias, son los que van más rápido por descontado, sobre todo la Luna, que es 2 días y medio, me parece que es cada... y el Sol, que está 1 mes por signo. Pero claro, tú imagínate que ellos van pasando y van activando ese punto por el que están. Si tú y yo nos reunimos aquí cada 5 de enero, vamos a hacer un podcast cada 5 de enero. Salvo que... Sí, vamos a hacer un podcast. Si venimos aquí, seguramente sería raro que no hiciéramos. Claro, pero hoy los planetas estarán en un sitio, pero el año que viene no van a estar en el mismo. Claro. Y entonces la energía tampoco va a ser la misma. Es un poco lo que estoy entendiendo, ¿no? Que, sí, te que puedes muchas veces adelantar. depende. Tú quieres saber si se puede llegar uno a un poco adelantar a los acontecimientos. Se puede. A nivel general, es tú eso, puedes. o sea, sí que hay momentos en los que dices, oye, quiero empezar un nuevo proyecto, quiero saber si mis inversiones las voy a hacer en un lugar, si estoy creando esto y es lo adecuado. Si la astrología nos puede decir, ¿vas por el buen camino o no? Los aspectos van a decir si es buen momento para ti o no. El hecho de abrir un negocio o de mudarte o de prácticamente cualquier cosa. O sea, yo no voy al dentista sin mirar, yo no iría, por ejemplo, a hacerme pues eso, ningún tipo de operación en luna llena, porque el cuerpo está muy cargado de líquido y pues no se ve igual, vamos a decir, ¿no? Ese sería un caso. Hay procesos, todo el mundo lo sabe. No es lo mismo cortarte el pelo con luna nueva que con cuarto creciente. Pues yo siempre he ido a la peluquería el día que me veo el pelo muy largo. Yo no he pensado nunca así cómo está la luna para cortarme el pelo. Bueno, pues fíjate que a lo mejor es poco perceptible en ti porque llevas el pelo corto porque eres un hombre y en este caso es así. En mi caso, yo sí noto que si me corto el pelo con el cuarto creciente, que es el que yo utilizo, mi pelo crece más rápido. Es que parece una bobada. Y te voy a decir una cosa, ahora que hablabas de los vuelos. Yo tenía una amiga azafata de vuelo, del FANSA, que me decía, tú no sabes lo que nos tenemos que depilar las azafatas, porque la presión atmosférica, lo que sea, el no dormir, dice, hace que el pelo nos crezca muchísimo. Y ella decía, estoy de depilarme y de cortarme el pelo que me arruino. Y las uñas también. Y las uñas, exacto. Todo lo y las uñas te pues, crecen rapidísimo. Pues fíjate, sí. si Y eso sí que me lo notaba. No sabía un poco la razón, pero ahora que lo dices, sí, yo me tengo que cortar las uñas cada poco. Sí, sí. Pues la luna hace ese tipo de cosas también. Sí que afecta, sí. Y dentro de esa reinvención, hemos hablado del coaching, que fue ese primer punto de las creencias. Yo me certifiqué como mentora. Mentora de... O sea, vale. Mentora de vida y de negocios. Exactamente lo que era mentora de vida y de negocios. Un coach es una persona que utiliza técnicas para hacer que su coachee saque conclusiones, se dé respuestas. Un mentor es una persona que ha transitado él mismo o ella misma un camino y se siente totalmente conocedor de lo que puede estar viviendo su mentorizado y por eso le puede ayudar. Le ayuda desde la experiencia propia. Eso es. Y yo me quería referir a que estábamos hablando de coaching en este punto, desde, como bien lo dices, que tú te sientes mentora y estás certificada como mentora. Sí. También hemos hablado de astrología, pero hay otro punto del que siento que es importante que también saquemos aquí, que es el tema de la planificación económica. La planificación financiera, sí. O financiera. Porque sí, es un punto también muy importante de esa transformación, ¿no? De esa evolución personal o revolución. Bueno, revolución no, renacimiento, como bien dijiste, ¿no? A ver, ¿por qué decimos las personas salud, dinero, amor? Eso es por algo. Hoy en día ya no lo llamamos tan así, ¿no? Bienestar, relaciones y vamos a decir, pues sí, como estabilidad financiera.
es absolutamente necesaria. Fíjate que a medida que nos vamos, las personas en general, la sociedad, abriendo a cuidarnos, porque al final es cuidarnos todo esto, cuidarnos para poder evolucionar, y además ahora ya para ayudar a muchos otros a evolucionar, porque dices, jo, esto es muy bueno, que es lo que me pasó a mí, y me di cuenta un día, dije, pero esto es maravilloso, pues yo creo que me voy a dedicar a esto. Pues lo mismo. Entonces, ¿por qué son tan importantes las finanzas? Porque, como se suele decir, el dinero te permite hacer todo aquello que no se puede hacer con dinero. Te permite tener más salud, te permite tener paz mental, te permite adelantarte a cualquier cosa, no hundirte si tienes un altibajo de algún tipo. Es una garantía, es una tranquilidad. Y por eso hay que ser muy consciente de cómo tienes el dinero y cómo manejarlo. Sí, es muy importante, porque el dinero tiene vida propia. Porque hay muchas personas que tienen miedo al dinero. ¿No La mayoría. ¿Crees? ¿Y por qué? ¿Por qué sientes que las personas tienen miedo al dinero? Pues yo creo que es por desconocimiento. El dinero, como todo lo demás, es muy lógico. Viene a ser un desconocimiento del efecto que puede tener en el largo plazo manejarlo bien, para ti y para tu familia, o manejarlo mal. Es desconocimiento, no tenemos, no hay educación financiera, no ha habido. Ahora sí, ahora empieza a cambiar la cosa. Yo creo que dentro de unos, a lo mejor 5, 10 años y 20 años, ni te cuento, ya no estaremos hablando el mismo lenguaje. Decías financiero. Que en las escuelas debería enseñarse astrología. Y finanzas, sí. Y debería enseñarse un poquito más de gestión financiera, ¿no? Totalmente. Ya está empezando. Claro, pero imagínate, vamos a ponernos en una circunstancia de que te voy a hacer imaginar, sí. ¿Vale? Es un niño que está en una escuela y que sí, hoy va a empezar a tener formación justo de esa astrología para que se conozca, para que entienda bien su carta astral, para que pueda entender su propósito y que esa carta astral también le esté diciendo que cuándo va por el buen camino. Uh-huh. Y empieza a tener formación en finanzas para saber gestionarlo bien. Cuando crezca, ¿cómo sería ese niño? Pues un niño equilibrado, con una... Al final lo que buscamos todos es equilibrio. Sería un niño con una vida mucho más equilibrada. Orden. El orden está en la base de todo al final, porque todo lo que está ordenado se entiende. Está claro. ¿Y qué ejercicio práctico le darías a la audiencia para poder empezar a entender o hacerse consciente de cuál es su situación económica? Un informe de situación es lo primero siempre. A ver, si tienes 6 huevos, no tienes 12, ni 3, tienes 6. ¿Qué necesitas para vivir? ¿Cuántos sois en casa? ¿Cuántos huevos le hacen falta en tu casa? Y si tienes menos de los que necesitas un plan para tener más huevos. Y si tienes de más, entonces puedes contemplar qué hacer con ese extra para que en el tiempo te dé todavía más seguridad. Porque claro, tú vas acumulando huevos, es decir, la libertad financiera, la famosa libertad financiera, que viene a ser cuánto número de años puedes tú vivir tal como vives hoy si dejaras de trabajar en este momento, ¿no? Pues lo mismo sería con esa despensa llena de huevos. ¿Cuántos huevos puedes llegar a acumular? Pues imagínate infinitos, porque cuando a ti ya no te hacen falta, a lo mejor los quieres regalar a tu vecino o montar un centro de huevos gratuitos para aquel que lo necesite. Pero necesitas ser muy consciente de cuántos huevos tienes. Es lo primero de todo. Y no es fácil. ¿Y no crees que eso incluso a nivel familiar puede ser hasta un tema difícil de hablar con tu pareja? Sí. ¿Y qué ocurre muchas veces en las familias? Que sí. Quizá lo lleva solo uno. Totalmente. Y el resto lo único que hacen es vivir en el día, pero que no miran ni la cuenta, no saben lo que ocurre. Eso solo se encarga una persona. Aquí hay 2 temas muy importantes que has dicho.
Las finanzas familiares que ahora también, gracias a Dios, se están empezando a hacer más visibles, más comunes, ya prácticamente todo el mundo entiende que tiene que entender su dinero y que si vives en pareja es el dinero de los dos. Y luego la otra cosa que has dicho es, ¿qué me has dicho lo segundo? Que sobre todo que uno normalmente es consciente y el otro o el resto, la familia, los hijos, viven en el día a día, van gastando, pero no saben realmente cuántos huevos hay en la cesta. Simplemente gastan. Efectivamente. Y van en el día a día. Claro. Mientras que el que está sabiendo cuántos huevos hay, quizás está todo el día estresando porque, sí. porque no sabe cuántos, si hoy tiene 6 o de repente contaba con 6, pero como el resto no saben cuántos hay, pues hay algo que ocurre y te quedas con 4 y te faltan 2. Está muy constatado que normalmente en la pareja hay uno al que le gustan las finanzas. O sea, a ese no le preocupa mirar lo que hay en el banco ni distribuir. Y el otro tiende a hacer otras cosas y se apoya en este. Pero tiene que haber armonía en la familia. Entonces, sí que es para el que lleva más el control, más, vamos a decir, más doloroso, si quieres, ¿no? Cuando hay un descontrol fuera de eso. Pero es lo que te digo, cada vez se hacen mejor las cosas, ya más o menos todo el mundo sabe que tiene que tener unos colchoncitos para emergencias, para, no sé, el tema de las finanzas es que es muy amplio, pero las finanzas familiares, bueno, te voy a contar una cosa que a lo mejor no sabes. Existe una cosa que se llama infidelidad financiera, ¿lo sabías? No. Pues es cuando uno de los dos, de la pareja, gasta dinero, no siempre con una mala idea, sino gasta más dinero del que toca y el otro no lo sabe. Entonces, un día cuando de pronto lo sabe, dice, oye, no me habías contado que esto y esto. Y tiene un nombre y se llama infidelidad financiera. Qué bueno, no sabía que existía ese concepto. Existe y además es muy importante porque sucede continuamente. Entonces, claro, es que eso incluso a nivel familiar puede ser un problema, ¿no? Y por eso muchas veces el hablar de dinero en la familia también puede ser un pequeño bloqueo que ocurre, ¿no? Que es como, si te hablo de dinero parece que incluso la gente se pone un poco a la defensiva, en plan, oye, yo es que gasto porque tengo que gastar, yo voy en el día a día. Y dices, ya, bueno, no lo sé si eso es lo que está ocurriendo muchas veces en las familias, por lo que yo siento y hablo, ¿no? Con mucha gente, y al final veo que muchas veces falta planificación. Falta ponerlo en la mesa. Es que como no haya conversación, no puede haber, casi no puede haber planificación, porque incluso si la hay por parte del que sí quiere hacer las cosas bien, es que hacen falta dos. Es como aquello de dos no discuten si uno no quiere, pues dos no ahorran si uno no quiere, ¿sabes? Viene a ser eso porque al final por algún lado se abrirá la grieta por la que se irá el dinero. En una familia todo tiene que tratar de estar cohesionado. Entonces, si a uno le gusta y al otro no, el tema del dinero, no pasa nada, pero déjame que lo lleve yo te cuento, yo te informo. Pero que no falte eso, ¿no? Que no falte la comunicación. La comunicación. La comunicación y la confianza. Pues se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Pero la verdad es que está siendo súper interesante. ¿Vosotros os está gustando la entrevista? ¿Queréis hacer comentarios? Poner todo lo que estáis sintiendo, porque de verdad estamos hablando de reinventarnos, estamos hablando de cómo hacerlo, de cómo renacer a través de entender la astrología, de entender nuestra planificación económica, de entendernos a nosotros mismos. Y yo creo que ese pequeño resumen es el que te quiero preguntar, ¿no? Sí. ¿Qué 3 consejos darías a alguien que hoy tiene miedo al cambio? Lo primero sería entender que la reinvención, que al final hemos dicho que la reinvención es un cambio, no tiene por qué ser fácil ni darse de la noche a la mañana. Es que no va a suceder, eso no va a suceder, porque se trata de un cambio intrínseco. Lo segundo es no esperar a tener certezas, a que la vida te vaya dando indicaciones muy claras, porque se te va a escurrir esas indicaciones
Si estás confiando en que vengan solas, no las vas a saber identificar, por mucho que estén. Y el tercero sería que cojas las riendas, que las cojas de verdad, con toda intención, que tengas muchísima intención, porque esa intención, si es auténtica, no te va a abandonar cuando la motivación dé un paso atrás, que sucederá también. A veces la motivación no se sostiene en el tiempo. Puedes estar con muchísimas ganas de hacer las cosas bien hoy y dentro de 3 meses sucede algo que no puedas controlar incluso, y esa motivación. Pero si tienes intención... Es que es eso justo. La intención va más allá de todas las cosas. Eso es lo que siento, que la motivación es el arranque del coche, pero la intención es la que conduce el coche. Si tú sabes cuál es tu intención y tu propósito, tu para qué, ese día que no sabes dónde está la llave y no terminas de arrancar el coche, quizá incluso es un buen día para parar. Y como tú decías, me paro, me tomo un café en un sitio, conozco a un sitio nuevo y es igual de bueno el no hacer que al día siguiente que sí tienes más motivación y haces. Que es igual de bueno, porque como tú bien estás diciendo, ese renacer no se hace en un día. Es un proceso. Y es ese famoso proceso que también se dice, ¿dónde está la felicidad? ¿En la meta o en el día a día disfrutando toda parte del proceso? Pues verás, para mí felicidad es progreso. Yo ya llegué a la conclusión hace un tiempo de que para mí sentirme feliz equivalía a sentir que progreso. Poco, mucho, pero yo me estoy moviendo, estoy progresando. En relación a la motivación me gustaría decir una cosa, que es muy importante la motivación. Sí. Dentro de que sabemos que hay momentos en los que la vamos a perder, por favor tengamos claro lo importante que es, porque es el fuego que nos alimenta. Es esa chispa que enciende el motor. Y una herramienta más sería crear cortafuegos que a ti te ayuden a sostener tu motivación. ¿Y eso qué sería? En el momento en el que ves venir un pensamiento que sabes positivamente, porque te da miedo, te está dando miedo, que se puede introducir en tu canal, en tu forma de sentir y pasar a formar parte de ese momento mental, y eso es muy peligroso, es frenarlo. Es decir, atenderlo, no ignorarlo, atenderlo. Si está basado en algo, real, coherente, si tiene razón de ser, afróntalo. No lo dejes pasar. Pero si no la tiene, no le des bajo ninguna circunstancia la oportunidad de quedarse contigo. Y hay una cosa, no sé si lo conoces esto, es metafísica, está en los 7 principios del Kybalión, pero lo he usado tanto yo. Cuando veo esto, es decir, cogerlo y decir, cancelar, cancelar, cancelar. Es que me gusta decirlo aquí porque realmente es muy útil. Entonces, parece una bobada, pero cuando tú ves que algo viene que te está asustando, lo coges, lo estudias, lo analizas, y si es que no, porque si sí tiene razón de serlo, vas a tener que en algún momento, afrontarlo, mejor hazlo ya, mejor estúdialo ya y hazlo ya. Pero si es que no le des pie. Y una manera muy buena es frenarlo. ¿Cómo lo frenas? Cortando el pensamiento y diciendo cancelar, cancelar, cancelar. Ya está. No entra, ¿eh? Así no empieza a generar ese miedo que se genera dentro como una semilla que florece y que bloquea y que te lleva sobre todo a no accionar muchas veces algo que tú sabes que debes hacer. Bueno, y evitar supersticiones sobre ti mismo, o sea, el pensar que eres más vulnerable de lo que eres. Somos muy fuertes los seres humanos. Y esa intención, eso nos lleva a donde queramos prácticamente, dentro de una coherencia. Y mira, con eso que justo acabas de decir, creo que engancha muy bien con una última pregunta que te quiero hacer y que hemos dicho desde el principio que íbamos a dar, ¿no? Que es ese error que comete el 90% de la humanidad respecto al cambio, a ese renacimiento. ¿Cuál sería?
creer que puedes hacerlo solo. Es prácticamente imposible. Y te lo puedo explicar con Por favor. una pequeña historia. Tú imagínate que por H o por B acabas en una isla desierta, virgen, no hay nada. Pero tú y otros, unos cuantos. Parte de tu familia, personas, hay gente. Y hay que sobrevivir. Os ponéis a construir entre todos. No siempre se irá todo como la seda, pero al cabo de X tiempo, allí hay una ciudad. Y de ahí todo lo que deriva. Ahora imagínate que por H o por B, tú llegas a esa isla tú solo. Y te dicen, oye, tú construye una ciudad y cuando la tengas construida vendrá la gente. No puedes, no puedes. Pasa un poco lo mismo. Vamos, salvando las distancias, pero es así. Yo tardé mucho, yo he sido muy solo man woman en mi vida, mucho. Me ha costado delegar, quería estar en todo, me daba miedo que algo se me escurriera por algún lado, perderme algún detalle. Sigo siendo un poco así, pero me di cuenta muy rápido de que en esto de la reinvención lo mejor que podía hacer era tener mentores. Acompañarte. Mónica Galán Bravo, que tú la conoces muy bien, y ella fue una de las expertas que vino a mi máster de novela romántica con José de la Rosa. Ella dijo, primera vez que yo escuchaba esto, pero tenía razón, o pagas a tus mentores o pagas por tus errores. Yo ni sabía lo que era un mentor en aquel momento. Y he tenido tantos, Alberto. Pues creo que justo con eso vamos a acabar. La verdad que podríamos estar, porque se me han quedado 1000 preguntas. Yo creo que te voy a tener que volver a invitar aquí a la otra. Dale, mirada, cuando quieras. Porque se me ha quedado, por ejemplo, la nueva forma de negocio en el que me gustaría haber hablado contigo, esa nueva forma de la nueva era, ¿no? En el que ya no se habla de forma individual, se habla de redes, de forma horizontal. Pues se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, el tiempo es el tiempo, así que yo creo que lo que voy a hacer es que te voy a invitar un día a la radio y en la radio vamos a seguir hablando, ¿te parece? Claro. O sea, que un día nos vamos a la radio tranquilamente y todas esas preguntas, incluso también voy a jugar contigo, ¿vale? Todas esas preguntas que has ido escuchando a lo largo de esta entrevista y que le hubieses hecho a Sara y que yo no le he hecho, igual que yo me hubiese apuntado ahí por lo menos 5 o 6 más, ¿cuáles son? Pónmelas porque las voy a recopilar y de esa forma te las mando y te digo, mira Sara, tenemos todas estas, vamos a hacernos un programa de radio como continuación. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Pues yo quiero acabar con una pequeña reflexión. Dame 90 segundos. Lo que siento de esta entrevista, con para mí una de las grandes referentes, por lo menos en mi propia vida, es, como bien estaba diciendo Sara, que cuando te quieres reinventar, lo más importante es entender las personas con las que lo vas a hacer. Esa famosa historia de quiénes son esas 5 personas que te rodean y que en función de eso van a definir tus próximos pasos. Yo no quiero banalizar todo esto porque creo que eso puede llevar directamente a otro podcast entero, pero sí entender que cuando tienes claro cuándo son tus próximos pasos, hacia qué y para qué haces las cosas, te tienes que rodear de las personas a las que admiras, de las personas que sabes que de una forma o de otra, sin saber el cómo, pero sí sabes ese para qué, vas a conseguirlo. Porque si no, te quedas en el sofá y te quedas quieto y esperas, ya sea porque lo has leído en un horóscopo o ya sea porque te lo ha dicho unas cartas del tarot, me da igual, esperas que parece que van a venir a ti. Pero la verdad, por mucho que medites y por mucho que manifiestes, si no actúas, las cosas no llegan. Y para actuar adecuadamente y reinventarte, lo mejor es hacerlo con las personas adecuadas. Y yo siempre tendré en Sara una persona adecuada para seguir mandándote esos audios podcast que nos mandamos tú y yo
porque siento muchas veces que eres esa guía. Así que gracias, de veras, y gracias a todos vosotros por estar aquí en La Otra Mirada, dándole ese concepto, que todo lo que ocurre puede tener otra perspectiva, ¿verdad? Pues muchas gracias a ti, y nosotros somos nuestra razón de evolución. Tú eres tu razón de evolución, yo soy mi razón de evolución. Estamos aquí por eso, por nosotros mismos. Hay que atender eso. Pues seamos nuestra razón de evolución. Eso. Muchas gracias. A ti, Alberto. Os dejo con la canción de La Otra Mirada, que ya la tienes en Spotify, así que disfrútala. Miras el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así. Pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos, déjalo entrar. Tal vez lo tuyo nunca fue. Mira. Camina recto, nunca hacia atrás. Sigues el ritmo sin preguntar. Pero ¿qué pasa si el ritmo no es real? Y tú puedes bailar en otro compás. Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra